tarde, ¿no? Inicialmente planteábamos esta mesa redonda, como decíamos, como una serie de preguntas en las cuales la mayoría de vuestro perfil es un perfil más informático y sin embargo los moderadores tenemos un perfil más de patólogos, ¿no? Y esta tarde Enrique de Álava nos va a hablar de las herramientas que son necesarias para la medicina de precisión, para la medicina personalizada, pero yo creo que era importante tener vuestra visión primero como proveedores tecnológicos, pero también como informáticos en cuanto a esas herramientas, ¿no? Porque es un curso para patólogos y nos gustaría empezar con conceptos básicos. Se habla de transformación digital, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Padiga, de nuestro proyecto que nunca llega, pero ahí está, algún día llegará, pues hablamos de transformación digital. Y ahora también tenemos otro concepto, que es el de la medicina de precisión. Y la pregunta que yo os quería lanzar es en qué forma, cuáles son las herramientas que sirven para esa transformación digital y que nos pueden ayudar para la medicina personalizada o medicina de precisión, ¿no? Entonces, era un poco que nos hablarais muy básicamente, como para patólogos y para técnicos, ¿no? Con los conocimientos más básicos, y luego, si queréis, entramos en aspectos de posibles soluciones tecnológicas. De esos dos conceptos quería que nos aclararais: el tema de transformación digital y las herramientas para la medicina de precisión, ¿no? Adelante. Si quieres empezar, Alberto. Vale, pues tengo que pulsar el dedo aquí porque esto no funciona. Gracias. Sí, pues por transformación digital habría que entender lo que es la transformación del servicio completo, ¿no? Hablamos mucho, sobre todo en patología digital, en el entorno de digitalización, se habla de extremo a extremo, ¿no? Digitalización de extremo a extremo. Es cuando hace muchos años se hablaba de trazabilidad completa de la muestra, ¿no? Entonces, el extremo a extremo no puede abarcar solamente lo que es lo que entendemos aquí por patología digital, sino, como muy han dicho antes el doctor Aneiros, es desde el comienzo, es decir, desde el LIS, que es el que, como dice, coordina todo, lo gestiona todo. Tenemos que tener una transformación digital completa, ¿no? No podemos dar el paso que hemos visto, que la importancia para la medicina de precisión que tiene la inteligencia artificial. No podemos llegar a la inteligencia artificial y empezar a casar por el tejado si no tenemos los cimientos bien montados, ¿de acuerdo? Un buen sistema de información, un buen sistema de trazabilidad de la muestra y como base para pasar a la digitalización y después a lo que es la patología computacional, ¿no? Y tener todos los beneficios, aparte del tema de la secuenciación, ¿no? Por supuesto, de lo que sería el aplicar la patología digital en la medicina de precisión. Bueno, creo que los dos compañeros de Granada han dejado claro que la transformación es un paso necesario, se aporta muchísimo más. Donde sí creo que hay mucho más recorrido es en la aplicación de la inteligencia artificial al trabajo cotidiano. Sí se ven casos típicos de inteligencia artificial aplicado a conteo de células, segmentación de áreas, identificación de regiones, pero creo que hasta ahora se han estado aplicando los algoritmos que, siendo tendencia, eran los más clásicos para identificar y procesar las imágenes. Creo que en los próximos años va a haber cambios bastante interesantes aplicando redes neuronales, pero analizando o no tratando de identificar células, sino identificando estructuras, identificando relaciones entre las distintas áreas de los tejidos, que van a ser capaces, pues, desde identificar si un paciente va a responder bien a un tratamiento oncológico simplemente con el estudio de la imagen, o saber si una muestra pertenece a un paciente que tiene cánceres previos y que este es metástasis de otro, o incluso si no está identificado esos cánceres previos, saber
que con esa muestra el paciente padece otros cánceres no identificados todavía y poder decir, mira, pues tiene un cáncer de páncreas, un cáncer de tal o de cual. Creo que hay muchísimo recorrido para aplicar inteligencia artificial más allá del uso convencional y que va a permitir que los estudios que se realizan a pacientes sean precisamente medicina de precisión y personalizada para cada uno de esos estudios. Sí. Bueno, al final la transformación digital, empezaríamos hablando de la digitalización, ¿no? Y la digitalización nos da el dato. El dato ahora mismo en todo el mundo sanitario es el gran valor. El dato que nos permite, por ejemplo, nosotros lo que podemos proponer en la herramienta que nosotros trabajamos desde el Grupo ESIA es una compartición, por ejemplo, de toda la visualización radiológica, la compartición de dato, cualquier dato clínico, por supuesto dato patológico, vídeo, en fin. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estamos diciendo es que disponemos de bases de datos variopintas. Una vez que tú tienes el dato de alguna manera unido, con capacidad de poder trabajar ese dato, eso nos va a permitir, evidentemente, pues, llegar a utilizar, por supuesto, las herramientas que necesitan ustedes los patólogos, pero sobre todo hacer una correlación de ese dato. Esa correlación nos va a llegar a que ustedes tengan los hallazgos, un hallazgo de alguna manera con esa correlación y, por supuesto, esos patrones, ¿no? Digamos que el dato nos lleva a la correlación y eso a patrones que, de alguna manera, pueden ayudarles a visualizar. El segundo punto, evidentemente, no vamos a hablar porque yo creo que hay aquí súper expertos en el tema de inteligencia artificial, pero es el otro gran, ¿no? la otra gran palanca de la transformación digital. Nosotros ahí, ¿qué podemos decir? Pues que nosotros nos adherimos a esos algoritmos de transformación digital que la industria está trabajando, hay industria muy especializada. Estoy detectando que efectivamente hay también grupos de estudio que están haciendo, pues todo ello. Nosotros al final, como empresas TIC, ¿qué hacemos? Pues nosotros somos especialistas en integrar cosas. Pues nos integraremos a esos algoritmos de inteligencia artificial que los expertos y las empresas especializadas nos proponen. Al final, ¿qué se necesita? Pues un sistema de información también que aglutine esa medicina computacional, y en este caso yo creo que lo que nosotros aportamos, por lo que estoy viendo, estoy hablando, pero también estoy aprendiendo, hay que decirlo, pues nosotros creo que podemos aportar esa medicina computacional sin ningún problema. Y por último, diría, yo estoy detectando también que de alguna manera cuando todo el proceso, yo creo que el caso de Granada es muy interesante, ¿no? Yo ya tengo todo más o menos integradito, entra mi prueba y sale mi informe. Hay más cosas ahí. Creo que ahora hay un mundo en el tema, por ejemplo, de robotización. Yo creo que es muy interesante, porque yo puedo ayudar a coger. Una vez que yo tengo el dato estructurado, yo tengo todo, digamos, la esencia la tengo preparada, yo lo que puedo hacer es, con herramientas para la robotización, ayudarles a ustedes los patólogos en esa automatización de procesos. Y lo engancho con el lenguaje natural, porque yo creo que la primera intervención del doctor Raimundo, efectivamente, me ha gustado porque evidentemente te hace moverte, ¿no? la neurona y efectivamente a mí me ha gustado mucho. Yo decía, joder, no disponemos de yo quiero saber por la mañana cuál es el caso más. Pues ahí también se puede ayudar desde las herramientas de transformación digital.
Bueno, iba a plantear una pregunta, pero si quieres hacer una... Sí, vale. La pregunta es que, claro, ambos sois proveedores de sistemas de información, pero partimos de que generamos dos tipos de sistemas, los propios, la información que generamos nosotros, los patólogos, pero para nuestro trabajo necesitamos integrar información hospitalaria, la información clínica, la información a lo mejor genómica que nos viene de otra unidad y otros elementos adicionales. ¿Cómo planteáis vosotros en vuestras soluciones esa combinación de los elementos que generamos nosotros y la integración de la información clínica o de otro tipo que necesitamos tener disponible? Sí. Vale, antes quería hacer un matiz con respecto al punto anterior más genérico, que no sé si se ha dicho esta mañana, y es el tema de la equidad, ¿no? Que me parece muy breve y pues muy importante, que es lo que nos trae la transformación digital en anatomía patológica. Nos trae equidad a los patólogos, nos trae equidad al diagnóstico, porque hemos visto que los algoritmos de inteligencia artificial hacen menos, digamos, subjetivo, ¿no? El diagnóstico, lo hace un poco más objetivo y además aporta mucho más información en muchos de los casos. Y otro de los matices es la equidad del paciente, ¿no? Que es lo más importante. Es decir, que el beneficiado de esta medicina de precisión no sea el paciente que vive cerca de un regional, sino que un paciente que viva cerca de un comarcal también se pueda beneficiar de esto, y que un patólogo pueda ser especialista de pulmón en cualquier hospital o incluso en remoto, ¿no? Como hemos visto en la pandemia, y que esto no se vea afectado su trabajo, ¿de acuerdo? O sea que eso me parece fundamental como pilar de la transformación digital de la anatomía patológica en nuestro caso. Y volviendo a la pregunta que me has comentado, en nuestro caso, como habéis comentado en la ponencia anterior de Patólogo de Granada, nosotros lo proponemos, nosotros somos proveedores de soluciones de anatomía patológica y en general de VD, es decir, somos especialistas en todo lo que son soluciones para diagnóstico. Entonces tenemos soluciones para laboratorio clínico, radiología, etcétera. Entonces lo que planteamos es una solución cuanto más integral, yo sé que Martina está en contra de esto, pero como proveedor, una solución extremo a extremo. Es decir, que cuanto menos proveedores hayas en una integración, y lo habéis vivido todos seguramente, más ágil será todo. Luego es verdad que tiene sus beneficios el dividir, ¿no? Evidentemente los cambios son mucho más ágiles, pero esto proponemos una solución de extremo a extremo, desde el origen de la muestra hasta el final de la digitalización y lo que es el diagnóstico, y usando herramientas propias. Por ejemplo, un visor único. Se ha hablado de que hay que usar un visor para abrir los algoritmos, otro visor para el resto de casos, ¿no? Y lo ideal es que el patólogo tenga herramientas homogéneas y no tenga que estar saltando a herramientas heterogéneas, ¿no? Y en esos casos, donde tenga que hacerlo, como ya ha dicho el compañero, la interoperabilidad es fundamental, ¿vale? Y estándares que se apliquen de IHE, de FHIR, etcétera, que garanticen esa interacción de una manera ágil y estándar, y no tener que hacer una integración en cada cliente, ¿no? Que a veces lo que pasa, a veces tenemos que hacer concesiones por poder avanzar, ¿no? Y es verdad que hay que decir no, pero muchas veces cedemos y se hacen integraciones a medida, ¿no? Y entonces eso es lo que desvirtúa todo el proceso un poco. Yo querría invitarte a que dieras un matiz más concreto aún. Imagínate nuestro caso. Nuestro caso es que tenemos un sistema de información, digamos, de nuestro servicio, digamos, primitivo, y necesitamos algo mejor. Y llegáis a nuestro hospital y vais a nuestro servicio, pero también tenéis que ir al sistema de información hospitalario y tenéis que coger esa información de todo tipo que necesitamos, clínica, radiológica, acceso a la historia clínica. ¿Qué complejidades tiene eso y cómo lo abordáis? Sí, pues, como bien has dicho, ¿se oye esto? Sí. Efectivamente, la idea es minimizar al máximo el uso de herramientas externas. Tú vas a un cliente y te dan una aplicación, pues tienes que abrir con Diraya, la historia clínica, abres con otra aplicación la radiología, y nuestro planteamiento es tratar de usar nuestras soluciones de manera de visual al patólogo, y eso implica por debajo una cantidad de integraciones importantes, por supuesto, e interoperabilidad con todos esos proveedores. En el caso que se pueda, hay proveedores que pues, se pueden llegar a negar, y entonces el cliente pues tiene que utilizar, en este caso el patólogo, herramientas externas en función de las necesidades que tenga, ¿no? Pero por nuestra parte queremos intentar evitar eso. Bueno, yo difiero un poco en el hecho de que es una solución extremo a extremo. Yo creo que zapatero a tus zapatos. Es decir, nosotros lo que proponemos es una solución de imagen médica potentísima, y el resto me lo dará el mercado, y yo lo único que tengo que hacer es hablarme con el mercado, porque yo no voy a saber más de escáner que los señores de escáner, que hay aquí un montón de ellos.
ni voy a saber más de inteligencia artificial que los señores que están haciendo inteligencia artificial. Eso sí, lo que sí que sé es de una herramienta, un VNA, que facilite la vida a los departamentos de patología. Entonces, yo creo que, y además antes se hablaba también, ¿no?, de decir esas cosas de los lotes, ¿no?, de, bueno, pues cada uno que se dedique a lo que sabe hacer, y lo que sabemos hacer es, porque llevamos muchos años trabajando con otros clientes, pues es integrarnos. Y la integración en nuestro mundo informático médico, pues va como el valor en la mili. O sea, eso va en el ADN. O sea, tenemos equipos absolutamente certificados. Pues en el HL7, ya en el 2008, en SACIL, nosotros ya escribimos guías de integración que han sido incluso pues, muestra para el resto del sector, ¿no? Por supuesto el DICOM, absolutamente. Por supuesto, FHIR, que lo comentabas ahora, es un protocolo que no estaba en tu presentación, Marcial, que hay que tenerle muy en cuenta, y por supuesto todos los protocolos de SNOMED y lo que es interoperabilidad semántica. Entonces, pues hay que ser un especialista en integración. Nosotros llevamos ya más de casi 20 años en más de 70 hospitales. Entonces nos ha tocado pegarnos con laboratorios, con todo el mundo, claro. Vamos a dar la palabra, digamos, a la otra parte. Tenemos una organización sanitaria, no sé si resulta ofensivo decir regional. No, para nada. Hay que utilizar el concepto nacional, pero que quiero decir que como estamos en Jerez, estamos en Andalucía, ¿cómo se plantea esta organización si saltamos de un modelo exclusivamente hospitalario a un modelo en donde todos los hospitales están auténticamente integrados, y si esas necesidades enormes de espacios que necesita cada hospital es mejor que estén individualizadas, se pueden combinar, es decir, un único repositorio para todas las imágenes digitalizadas? Y otro tema, muchas veces parece complicado lo que nos complicamos nosotros, es decir, la complejidad que resulta acceder a información de otros servicios, de anatomía patológica. A lo mejor Marcial no tiene tan fácil acceder a Granada o a la Macarena o al Rocío. ¿Cómo os planteáis esos temas? Bueno, nosotros partimos de una situación real, que es la que tenemos actualmente, y es tenemos 8 provincias y 8 sistemas de anatomía patológica. Evidentemente, desde la Subdirección de Tecnologías de la Información apostamos para que todas las soluciones departamentales sean regionales. No contemplamos una solución que se aplique por provincia, que se base en integraciones. Sí, es cierto, hay soluciones, por ejemplo, como la actual de laboratorio, que se aplica y que sigue sacando concursos de forma provincial. Por laboratorio me refería a los laboratorios convencionales, pero también entendemos que la madurez que tienen los SIL para trabajar regionalmente todavía no es la suficiente. Ahora bien, en nuestro caso contamos con la posibilidad del desarrollo de un proyecto, PADIGA, que esperamos que salga muy pronto, en el que la estrategia es una solución regional que unificará todas las provincias, en el que nuestro planteamiento es sacar lotes. No vamos a una solución de un fabricante único, y sí planteamos división por lotes, de acuerdo a estándares, utilizando DICOM y HE. Grandes limitaciones: el espacio, el almacenamiento. El resto son soluciones de sentar realmente a las empresas adjudicatarias y ponerlos a hablar. No va a haber más remedio que todas las empresas que sean adjudicatarias de cada uno de los lotes que publiquemos se sienten, hablen
y al final se adapten a lo que establece IHE. Entonces, esa parte tenemos clara que será relativamente costosa en trabajo, pero no difícil a nivel técnico. Lo que sí supone un reto es el almacenamiento. Lo comentaba esta mañana con algunos de los asistentes. Andalucía, y según los cálculos que hemos hecho, cuando alcancemos la producción total dentro del proyecto PADIGA integrado en todas las provincias, estará generando anualmente aproximadamente en torno a 5-6 petabytes de imágenes anuales. Y nuestro cálculo inicial es hacer una adquisición pues, de una cabina de discos, un sitio para poderlo almacenar, porque vamos a una estrategia de almacenamiento de imágenes centralizadas. Tendrá 9 y pico, prácticamente 10 petabytes de imágenes. Entonces, creo que queda claro que nuestra estrategia es central. No planteamos por cuestión de costes. Hemos analizado prácticamente unas 25 empresas del mercado que han venido a nosotros a plantearnos soluciones, y la estrategia de almacenamiento provincial supone un exceso de coste que no nos podemos permitir. Entonces, la búsqueda de la eficiencia en este caso pasa a través de centralizar, garantizando, por supuesto, el almacenamiento y que esté seguro, pero siempre centralizado. Y lo que puedo decir es que hoy en día hay soluciones técnicas bastante factibles, viables económicamente, y que espero que en un plazo relativamente corto de años las podamos ver funcionando. No sé si, Marcial, yo realmente los problemas que veo no son esencialmente técnicos, muchas veces son políticos. ¿Quién toma la decisión de que un patólogo que trabaja en el Hospital de Málaga tenga acceso al archivo de Marcial en Jerez o al archivo? En nuestro caso, la decisión está tomada, es decir, al igual que sucede con el PACS corporativo de radiología, hoy en día un paciente se hace una placa en Huerca Lovera y puede verse prácticamente, y aquí algún compañero lo podrá decir, prácticamente en 2 segundos en LEPE. Vale. Es decir, la solución que planteamos para anatomía patológica es exactamente paralela o simétrica a lo que hoy tenemos en el mundo de la radiología del SAS, y que lo que contempla es que los pacientes tendrán la misma asistencia en el procesamiento de su imagen en un extremo de Andalucía y en el otro. Sí, no, pero no estoy pensando en eso. Imagínate, yo lógicamente no soy patólogo asistencial y estoy la mayor parte del día pues sacando casos, y la mayor parte de los casos son muy sencillos, pero unos pocos son muy difíciles y me siento, lo veo y digo, pues esto no sé lo que es, pero tengo una cierta idea y sospecho que es algo. A mí me encantaría tener acceso a todos los casos similares o con los diagnósticos que yo sospecho. Estoy en Valencia, me da igual si el caso se ha visto en La Coruña, se ha visto en Málaga o se ha visto en Madrid. ¿Eso es viable? No solamente es que sea viable. Evidentemente, si te digo que en las primeras fases del proyecto no lo estarán, pero en la última fase del proyecto, en Pibicra, estará disponible todos los recursos, tanto de estudios como de imágenes, pero adicionalmente también estarán lo suficientemente etiquetados, catalogados, informados, como para que tú puedas buscar, quiero casos de este tipo en concreto que presenten tal característica. Entiéndeme, soy informático, no te puedo decir un caso en particular, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que uno de los elementos que faltan actualmente, y faltan no solamente en el área de anatomía patológica, es, por decirlo de alguna forma, la información complementaria o la formación estructurada que acompañe a la información que volcáis sobre los sistemas. Es decir, es muy normal, registras tu informe, pero no todavía es muy generalizado el uso de SNOME.
sí se empieza a utilizar, se está utilizando, podemos hablar, pero el uso todavía no es tan convencional como debería de ser. Pero no deberíamos quedarnos solamente en el uso de SNOMED, sino en permitir que toda esa información que refleja el patólogo, que es lo que realmente aporta valor a todo el sistema, no las imágenes, esté completamente estructurada de tal forma que haya un conjunto de metainformación que permita lo que tú estás diciendo, es decir, poder estudiar sobre los estudios. Aquí prefiero que hable Marcial porque yo tengo posturas bastante heterodoxas. Yo lo que os iba a proponer a la mesa es que abriéramos el debate al público, porque efectivamente posturas hay muchas y seguro que entre la audiencia también, ¿no? Por una parte está, bueno, el debate del acceso a la información, el debate de quién puede acceder a las imágenes, a los datos, etcétera, pero hay muchos más temas. Por ejemplo, no hemos hablado de los elementos que vosotros como proveedores tecnológicos podríamos tener, ¿no? Concretos, elementos concretos en vez de... En fin, hay tantos temas que antes de seguir debatiendo me gustaría saber si desde la audiencia tenéis alguna participación que queréis hacer. Empezamos con Rocío, que está metido en... Muchas gracias. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias a todos. Quería preguntar o, bueno, comentar sobre el tema del almacenamiento. Nosotros ahora, que con la ayuda de Marcial y varios expertos compañeros, estamos intentando sacar adelante el concurso. Entonces, en este momento, el lote, la parte de almacenamiento, se lleva gran parte del presupuesto. Entonces, mi planteamiento es cómo encontrar el punto óptimo entre almacenar los datos, las imágenes, hasta que sacamos el caso en caliente, pero luego intentar borrar para que el peso de esas imágenes, que son en color, tan diferentes de las de radiología, no llegue a las cifras que ha comentado, ¿no? Entonces me planteo, en esta evolución, durante el tiempo que yo estoy sacando, pongamos un caso muy sencillo, un nebus intradérmico, ¿no? Durante el tiempo, hasta que yo cierro ese caso, es posible que los sistemas de almacenamiento capturen esas imágenes, las lleven a la nube o como queramos llamarlo, y esas imágenes permanezcan ahí, sirvan para luego crear los algoritmos, la computacional o hacia donde evolucionemos, pero que eso no genere un coste a mi sistema sanitario, porque si buscamos la sostenibilidad del sistema, y más el sistema público, si nos vamos a llevar gran parte del dinero que te permita tener, bueno, pues lo que puedas permitirte en costes para tener, ¿no? Pero que toda la solución sea siempre integrable con la nube. La nube final de un proveedor tipo Amazon, Google, de un tercero. ¿Y por qué? Pues porque es tremendamente barato, muy barato, mandar terabytes y petabytes a Amazon. Lo que es costoso es recuperar esos estudios, pero el saber que si los necesitas los tienes localizables, eso no es lo que es caro. Caro es tener una cabina, y te puedo asegurar que cuesta mucho dinero, de 10 petabytes en tu CPD. Eso cuesta millones de euros. Tener esos mismos petabytes en Amazon, si tú le garantizas a Amazon que no vas a disponer de más de una cierta cantidad semanalmente, como él decía, son 600 estudios, tú lo firmas en un papel y le dices, tengo claro que no voy a recuperar más de 600 estudios al año, porque es en lo que se van a basar ellos para poder almacenar todo eso. El coste es mínimo, vamos, entiéndeme, no es lo que te va a frenar, pero eso sí, tienes que tomar desde el primer momento que tu tecnología vaya evolucionando, que tu VNA contemple distintas
zonas de almacenamiento y que sea capaz, por último, pues eso, como último recurso, mandarlo a la nube. Pero que sea capaz la tecnología de, tanto desde la VNA como hasta el almacenamiento en físico, gestionar objetos que sean almacenables en la nube. ¿Tenemos alguna pregunta por allí? Perdón, sí. Sí, simplemente... Alfonso, básicamente, vamos, va sobre lo que tú estás tratando, ¿no? Ahora mismo estamos en la medicina de precisión y la patología digital es una parte de la medicina de precisión. Tenemos también las imágenes de rayos, los datos de genómica, los datos de los pacientes, todo eso necesita una base que es una red rápida, segura y de un almacenamiento seguro. Y, en fin, por economía de escala, pues lo suyo sería que estuviera todo centralizado y subcontratado, como tú dices, a una empresa dedicada a telecomunicaciones y a servicios en la nube, ¿no? ¿La consejería tiene algún proyecto en este sentido? Porque es que nos abarataría y nos facilitaría terriblemente los concursos de digital y de cualquier otra cosa. La estrategia del SAS pasa ahora mismo todo por Padiga. Es decir, lo que planteamos es las distintas fases que va a ir teniendo Padiga y lo que planteamos a las provincias que vayan a sacar futuros pliegos mientras que podamos implantar Padiga en sus provincias es que se sienten con nosotros para poder alinear tanto la estrategia de la renovación de la solución que vayan a adquirir como de la estrategia que vayan a pedir, como decía ella, voy a gastarme tanto dinero en almacenamiento que el almacenamiento cumpla con una serie de requisitos para que en el plazo más breve posible, una vez que podamos adjudicar Padiga 2, que es donde irá adjudicado, o mejor dicho, perdón, ubicado todos los estudios del proyecto, todas aquellas provincias que ya hayan lanzado proyectos de digitalización, aun cuando no estén dentro de Padiga, los puedan utilizar. Pero para eso, pues que los almacenamientos que utilicen y que los elementos que pidan, es decir, pedir una VNA, pedir que el almacenamiento pues sea basado en objetos S3. Perdón, sé que esto es muy técnico, pero una VNA, almacenamiento basado en objetos S3 y no creo que desde la STI vayamos a poner pegas para que aquellas provincias que se hayan alineado en esas líneas puedan alojar sus estudios de forma centralizada, porque en el futuro, ¿dónde van a estar alojados? Jordi, última pregunta. Bueno, solo un comentario, añadir un poco sobre el tema del almacenamiento. Estoy muy de acuerdo con Marcial que realmente borrar las imágenes no es pérdida de valor. Creo que hay que intentar conseguir que los gerentes entiendan que estas imágenes tienen un valor incalculable, que sirven para entrenar algoritmos, sirven para muchísimas cosas, dan muchísima seguridad y que vale la pena intentar convencerles, ¿no?, de que este esfuerzo de almacenarlas, aunque sea muy caro inicialmente, este coste va a ir disminuyendo con el tiempo, ¿no?, con soluciones de compresión, lo que comentabas de la nube en almacenamiento más en frío, y que hay que intentar, pues eso, ¿no?, que realmente nos den los recursos. Es verdad también lo que decía José, que si tú no puedes almacenar y tienes que borrar, pero puedes aprovechar de mientras, también está muy bien, ¿no? Pero idealmente, si conseguimos presionar un poco y convencerles a los gerentes de que esta imagen es importante, esta es la solución. O sea, al final este dinero acaba apareciendo, ¿no?, como nos ha pasado a nosotros, que de momento tenemos almacenamiento ilimitado, ¿no?, a un coste de 2 petabytes anuales, y de momento no nos han dicho que no, ¿no?, que lo van a seguir asumiendo. Rápidamente. Quería decir que me ha quedado muy claro que, por supuesto, para digitalizar un laboratorio de anatomía patológica, lo primero que hay que tener y dar el primer paso es tener un LIS y la trazabilidad. Entonces yo, no sé si lo sabe todo el mundo, pero yo soy la única que tengo implantada Athena de Dedalus en toda España. Entonces, el proceso de digitalización con Dedalus yo no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Porque yo llevo 3 años y medio intentando implantar el programa de Athena.
3 años y medio y aún no hemos finalizado. Entonces yo la digitalización con Dedaluz no la veo. Nada, solo quería decir eso. Gracias. Sí, comentarle que es que usted tiene una solución obsoleta de la aplicación, ¿vale? Una aplicación antigua, cliente-servidor, y no va en línea en absoluto con la nueva solución que tenemos de Dedaluz AP, que es de extremo a extremo. Entonces, ese es uno de los hándicaps que hay, que un LIS, como ha dicho antes también el doctor de Granada, un LIS antiguo, un LIS clásico, ¿no? No te cubre el circuito de patología digital, tienes que saltar a un LIS de tercera generación, ¿vale? Tenemos que acabar, sí, Marcial. Lo que sí os pediría es una conclusión por parte de cada uno de la mesa, empezando por David. Ya habéis dicho cuál es la sensación de los patólogos. Entonces, bueno, pues alguna conclusión que queráis. Conclusión, a mí me hubiera gustado, responderé personalmente luego a la doctora, porque no, hay algún matiz que me gustaría que, pero no da tiempo, luego te lo comentaré. Conclusión, bueno, pues al final que se necesita de, yo creo que me ratifico en lo mismo, es decir, que especialistas en cada área, un buen LIS, pero un buen sistema de gestión de imagen. Nosotros lo que estamos proponiendo al mercado es esto, un sistema de gestión de imagen, evidentemente agnóstico a hardware, a software, un sistema de gestión de imagen que permita integrar en sus visores cualquier tipo de imagen. Estamos hablando de la radiológica, de un ecocardiograma, estamos hablando de incluso PDFs, de vídeos, de sonido y, por supuesto, de la patología digital. Eso, un sistema de imagen absolutamente interoperable, un sistema de imagen pues, que facilite, evidentemente, esas integraciones. Y soy absoluto defensor del DICOM. No queda otra. Yo lo siento, pero es que tiene que ser así, porque si no, ustedes, si mañana OESIA pone la solución en no sé dónde y mañana no quieren seguir con nosotros, ustedes seguirán teniendo el dato en DICOM. El dato será suyo. Cuando el dato no es DICOM, ya hay que empezar a dicomizarle. Esta es otra característica que tiene también nuestro producto, dicomiza, hace varias cosas en este sentido. Bueno, me hubiera gustado, hay que acabar, ¿no? Me hubiera gustado concluir con muchas más cosas. Estoy a disposición en estos 3 días fantásticos y estaré aquí a disposición de cualquiera que quiera que le cuente más cosas. Nada. Vale, pues para concluir por mi parte diría que interoperabilidad sí, o sea, integración importantísima, pero donde podemos evitarla, pues evitémosla, nos ahorraremos muchos quebraderos de cabeza. Y por parte nuestra, pues decir que eso, que somos una solución extremo a extremo, incluyendo también el visor de imágenes, que la idea nuestra es que el patólogo tenga una única herramienta visual. Por supuesto, no nos dedicamos al algoritmo de inteligencia artificial, pero queremos y tenemos una plataforma de integración de algoritmos donde esos proveedores que son múltiples se complementen y que no tengas un proveedor de algoritmos. Puedes tener varios según las patologías que tengas y que todos ellos confluyan en un único visor y que el patólogo no esté cambiando de herramienta en función de lo que esté haciendo. Y es un visor además multidisciplinar donde puedas trabajar también con la correlación de la radiología o otras especialidades. Pues por mi parte comparto lo que comentas de digitalización de extremo a extremo. Aquí yo soy informático y no voy a entrar en la guerra del almacenamiento porque no es la mía. Estoy de acuerdo, desde luego, eso sí, con Marcial, que un elemento técnico y económico no debería justificar el necesitar borrar las imágenes. Y por mi parte, cada vez que surge la ocasión, defiendo el que hay soluciones en el mercado para habilitar el no tener que recurrir a borrar las imágenes. Dicho eso, digitalizar, sí, todo. Pero no quedarse en digitalizar. O sea, el utilizar, y pongo siempre muchas veces el mismo ejemplo, ¿no? Y es utilizar un ordenador para escribir un informe en Word, ponerlo todo en una carpeta de un servidor de un hospital. Eso no es digitalización, lo tenemos todos claro. Es utilizar un ordenador. Y esto no es dejar el ordenador
y pasarse a una pantalla. Los dos compañeros de Granada lo han estado presentando. Hay mucho más que es digitalizar solo, y es integrarse con todos los procesos y que todos los procesos tuyos también se vuelquen sobre el sistema. Y creo que durante los 3 días que vais a estar aquí os vais a centrar mucho en la gestión de la imagen, pero yo, desde el lado de la informática, y que no entiendo absolutamente nada de patología, pero lo que me gusta que es la inteligencia artificial, el valor de todo el sistema es el que aportáis vosotros, es la información que queda reflejada en los LIS. Y desgraciadamente esa información en un porcentaje altísimo de casos no es procesable. Hay que avanzar de forma decidida para que esa información sea procesable. Esta petición que comentaba él, Luis, perdón, no me acuerdo de primera, de pídeme los casos, o mándame los casos que tengan tal casuística. Hoy en día nosotros tenemos no sé cuántos millones de estudios de radiología en un PACS único. Tenemos, bueno, dependiendo de la época del año, tenemos el PACS más grande del mundo, y a pesar de todo, un radiólogo no puede decir hoy, dame los casos de codo, por ejemplo, que tú comentabas, ¿no? Es imposible. Por una razón muy simple. ¿La tecnología lo permite? Sí. ¿Tenemos los recursos? Sí. ¿Están todas las radiografías o las resonancias o los TAC de codo que existen? Sí. No están etiquetados. No utilizan SNOMED. Puedo seguir diciendo cosas, pero la información que aportáis es lo que da valor a todo esto, a toda la organización. Y muchas veces, en muchísimos casos, nos centramos en producir informes. Pero es que esto va mucho más allá de producir informes. Es de reflejar vuestro conocimiento y que luego ese conocimiento sea explotable. Y hoy en día no es explotable ni el 5% de la información que se guarda en las historias electrónicas de los pacientes de cualquier sitio de España. Entonces, os insisto, digitalizar, sí, pero no centrarse solo en utilizar un ordenador. Hay que estructurar la información y aportar y reflejar esa información que vosotros conocéis en los datos que grabáis. Muchas gracias. Pues